Bueno, buenos días a todas, a este equipo querido de co-creación educativa, con quienes estamos compartiendo este camino de reflexiones en torno a cuestiones relacionadas a educación. Creemos que hay mucho por producir, por hacer, por actuar en estos fuertes tiempos de inflexión, ¿no?, que estamos viviendo, y creemos y sentimos, nuestro sentir como equipo es que podemos aportar algo. Y el aportar no es solamente el bajar una idea, sino en abrir juego de ideas. Juego de ideas en el sentido de pensar, transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos y hacia dónde tenemos que orientar nuestra tarea como educadores por estos tiempos. Desde mi sentir particularmente, como les decía, es compartir las ideas que cada una tiene, que vamos como, que van surgiendo, que nos van surgiendo en relación. Y hoy queríamos trabajar concretamente con la idea de evaluación. Si bien es un concepto muy amplio y tendría un montón de aristas para profundizar, primero estaría bueno preguntarnos el para qué evaluar y el cómo evaluar, y si realmente tiene sentido evaluar como estamos evaluando. Sin duda el año pasado nos abrió en el 2020, creo que fue algo bastante general para muchos países, para sistemas educativos de muchos países, fue como tocar fondo en muchas cuestiones y creo que también no mucho menos la evaluación. Entonces, creo que ahí nos hace realmente, me lleva desde mi sentir, me lleva a pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo cuando estoy poniéndole una nota, ya sea numérica, cualitativa, o diciéndole desde fuera al niño hasta aquí llegaste, y es todo lo que te falta? Creo que primero tendríamos que pensar también dentro de qué contexto educativo se hace esa evaluación, porque posiblemente no es lo mismo que esa evaluación se realice en un proceso de niñitos de chiquitos, de 4 o 5 años, a ya un niño que está en primaria, secundaria, o bien también desde el ámbito de terciario universitario, que puede tener toda otra impronta y ya habría que ahí ir sectorizando también. No es lo mismo, creo, la evaluación. Si bien es cierto que hay un paradigma de fondo que lo sostiene, desde mi parecer, y creo que si nos centramos en lo que es estrictamente evaluación desde un enfoque, como yo les suelo decir, exocéntrico, es decir, yo adulto, autoridad, te voy a decir a ti, a niño, que sos una cajita vacía que hay que llenar, qué es lo que te falta y hasta dónde llegaste. Eso me parece que ya responde a un viejo paradigma, desde mi sentir, que se conecta con ideas de una cierta autoridad que siempre va como definiendo si el niño aprendió o no aprendió, y ahí dejamos afuera la autoevaluación, la autorreflexión y unas cuantas cosas más que son sumamente importantes para el proceso metacognitivo del niño o del estudiante en general. En cambio, si podríamos estar pensando en una evaluación más orientada al paradigma de, creo yo, ya más actual, que es esto de acompañar el proceso, guiar, orientar, que en realidad no sé si es tan actual, porque por ejemplo estaba viendo, eh, ayer leyendo bibliografía de Montessori, y yo digo, eso ya no es tan nuevo, tiene sus años, y sin embargo es como que todavía no ha calado hondo en todo el sistema educativo. Hay como un sector de los educadores que están abocados a eso, pero no a nivel general. Y por eso decimos nuevo, no sé si es tan nuevo. Pasa que todavía es un proceso de ir anclándose de a poquito en los distintos centros educativos, ¿no? Me parece que es replantearnos la invitación, por lo menos desde mi posición personal, como integrante de co-creación educativa también, es repensar esto, hasta dónde estamos evaluando para que el niño realmente construya un aprendizaje significativo, construya un verdadero aprendizaje. Si nos posicionamos en esta cuestión de yo adulto te voy a decir qué es lo que, hasta dónde llegaste. Cualquiera sea el método que usemos, pero siempre es esto, ¿no? Centrado desde lo que el niño, yo te voy a decir desde fuera qué es lo que hiciste bien y qué hiciste mal. Y creo que eso muestra el gran abismo que existe entre lo que realmente los niños están necesitando. Los niños, creo yo, desde los niños actuales necesitan, los estudiantes necesitan, y lo que realmente la escuela está ofreciendo. Si el niño está siempre, hay muchos desaprobados,
bueno, eso lo vemos estadísticamente, si analizamos lo estadístico, realmente es para rasgarnos las vestiduras. Pero creo que, bueno, la idea es el desafío que esta conversación pequeñita aquí sea realmente el puntapié para abrir el juego de ideas, como decíamos y que decía inicialmente, y poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor? ¿Qué replanteo nos tenemos que hacer hoy por hoy frente a la evaluación? Y si no sería mejor cambiarla por otro concepto como otra distinción, como decimos desde el coaching, que pudiera estar siendo acompañar y sobre todo acompañar el proceso. Y no decir, bueno, hasta acá llegaste, tenés un 10, aprobada la materia, pasas a la que sigue. Que me parece sumamente, bueno, caduco, ¿no? No sé, es mi sentir, no sé qué les parece a ustedes, compañeras, compañeras. Yo le agregaría esto que estás diciendo, Lauri, que comparto totalmente, el indicador tiempo. ¿En qué tiempo tomamos esta decisión de evaluar? Que no comparto este concepto para nada, no lo utilizaría, pero ¿en qué tiempo? ¿Por qué tiene que ser al principio de año escolar, a mitad de año o antes de la vacación escolar, después, a final de año? ¿En qué tiempo y cómo tomamos ese tiempo? ¿Cómo lo medimos? ¿Como una cuestión exógena, como vos decís, Lauri, o vamos a respetar el proceso de desarrollo del estudiante en cualquier edad que atraviese? Y en ese sentido, si nosotros respetamos este desarrollo personal, los tiempos van a cambiar, porque no todos hasta fin de año o hasta mitad de año han adquirido los mismos aprendizajes, ¿no? Entonces, yo al proceso de acompañar el aprendizaje le incorporaría el indicador tiempo. ¿Qué tiempo voy a revisar los aprendizajes? ¿Y voy a utilizar un tiempo igual para todo el grupo? ¿O voy a tomar algunos aspectos en cuanto a respetar este tiempo de cada uno? ¿Sí? Entonces voy a considerar que aunque yo haga una revisión, algunos lo van a lograr a priori, otros lo van a lograr después, otro va a haber que acompañarlos un poco más, ¿no? Me parece que este indicador tiempo también es muy importante a que lo podamos considerar. Yo las escucho y sinceramente creo que no dejaba de salir aquí a un lado las creencias respecto también a la evaluación, ¿no? Porque fíjense, nosotros, creo que todos los agentes que participamos dentro del sistema educativo tenemos una mirada o estamos mirando a esa evaluación desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Si lo miramos desde la parte más alta, digamos, de todo este sistema, tenemos el área gubernamental, ¿no? El ministerio. ¿Cómo ve el ministerio? El ministerio, yo me atrevería a decir, por lo que pienso, que ve números. En los números yo me voy a dar cuenta si el sistema está funcionando. Yo veo cuántos niños desertan, perdón, cuántos niños aprueban, cuántos niños desaprueban, cuántos niños, cómo está el nivel de educación de la población en general. Punto, ¿cierto? Cuando baja al sistema luego al colegio, el colegio tiene una reputación que cuidar. Este colegio es conocido porque los chicos que egresan acá tienen una puntuación o la mayoría entra a la universidad o la mayoría tal. Entonces, la escuela busca, digamos, como organización es ver que su efectividad como colegio, ¿verdad? Que son, imagínate todos los procesos que hay debajo internos dentro de la escuela para que a la puntuación de los chicos que egresan sea una ponderación aprobatoria de orgullo que indique que la escuela tiene buen proceder, ¿sí? O que tiene buenos chicos egresados. Y luego viene debajo el docente, ¿no? Que está en el aula, que es el que está ahí acompañando al lado de sus alumnos y que su proceso, sus metodologías, sus estrategias también van a incidir, o pueden ser cuestionadas dependiendo de las notas que tenga su grupo de estudio. Entonces, si por ejemplo, en mi área de inglés, supongamos que estoy evaluando, tengo una población de 90 niños y de mis 90 tengo 50% aprobados y 50% reprobados, el problema, o sea, digamos que lo primero que surge es allí mirar al profe. ¿Qué pasa con este profe que sus alumnos, solo la mitad de sus alumnos aprueba?
su metodología empieza a ser cuestionada. Hay que mirar. Y ahí es donde entra la evaluación. ¿Qué es importante y parte del proceso? Sin duda alguna, yo siento que si le llamamos de una forma u otra, lo que importa es el para qué tú crees que necesitas evaluar, ¿no? Allí es donde tú como docente necesitas reflexionar. Mira, para mí la evaluación, lo he escuchado de otros compañeros, es un embole. O sea, ¿por qué? Porque significa hacer trabajo adicional, porque significa que tengo que volver a contenidos que ya vi y que se supone que ya habían superado, ¿entiendes? Desde esa actitud, sin el pensar, oye, qué raro que los chicos, por ejemplo, vieron la unidad 1 y la mayoría ya no recuerda lo que vieron en la unidad 1. No fue tan significativo, o sea, allí es donde viene el replanteamiento. Ah, ok, oye, no me sirvió este año haber hecho un proyecto de este tema porque los chicos no fue tan significativo como esperaba. Entonces, allí es como, ok, no es solamente evaluar lo que los niños son capaces de hacer, que es esto que tú comentabas, Lau, ¿no? De estar mirando en el ojo, de que si el niño cumple con el perfil del egresado que debería tener según el nivel que está cursando. Que sí es importante porque todo el sistema es eso, justamente un sistema. Entonces, para yo poder ir de grado en grado, sí tengo que, o sea, sí siento que el alumno tiene que completar algunos aprendizajes básicos para que le permitan ir adquiriendo lo siguiente. Eso yo sé que muchos estarían también de acuerdo conmigo en eso es como de lógica. Pero que ese proceso de evaluación sea para mí un proceso de simplemente de reflexión, no más. Y que los chicos y la familia lo entiendan como eso. Mira, si los chicos van a ser evaluados, tienen que ser evaluados, pero esto es para que nos demos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de dominar o de aprender esos contenidos que necesitamos para la vida. Porque entonces ahí hablamos de que pensar que esos contenidos los necesito para qué. De hecho, mi hija tiene 12 años y ella me cuestiona una y otra vez para qué aprende lo que aprende, de qué le va a servir. Entonces, los chicos lo necesitan. Por ejemplo, ahora en el tema de la virtualidad, que se siguen haciendo algunas pruebas. Es decir, yo sé que hay profesores también muy creativos en el sentido de evaluar ese contenido sin que tenga que ser la prueba tradicional, pero hay otros que no. Hay otros que, de hecho, los mismos papás a veces y las mismas escuelas piensan que si no se hacen las evaluaciones con pruebas, es como que ese profesor no sabe lo que está haciendo y la familia dice, pero ¿cómo es que en esta escuela no te hacen evaluaciones de pruebas si las pruebas son las que miden si tú realmente eres capaz o no de hacer algo? Y ahí es donde hay que hacer educación. Educación, mire familia, este es mi año escolar, yo voy a estar haciendo ensayo y error. ¿Por qué? Porque este es mi primer año quizá en educación virtual, porque estamos manejando algunas aplicaciones que nos puedan ayudar. Esperemos que sea de la mejor forma posible. Si no, lo importante aquí es que el chico aprenda y sepa qué tanto apoyo necesita o qué tanto acompañamiento necesita para lograr esos objetivos de aprendizaje. Y bueno, en ese sentido, yo diría, por ejemplo, me pasó algo que les comentaba a ustedes antes de hacer la grabación de mi propia experiencia, y es que mi hija estaba haciendo una evaluación, su puntuación máxima era 25 puntos y ella obtuvo, estoy acá en Chile, por el tema de los puntos no coincide, y sacó un 12, creo que era ciencias. Y la verdad que yo como mamá me molesté con mi hija, porque cuando yo veo la evaluación es una prueba online en un formulario Google y que tiene opciones, ¿no? Y me pareció como para reflexionar, ¿no? Por un lado, mi hija, yo la regañé, porque, oye, si estás haciendo una evaluación que tienes todo un día para completar, que tienes, perdón, opciones y no estás seguro, pues tú puedes darle pausa al examen, te vas a Google o te vas al chat o te vas al libro o te vas a alguien, recurres a ayuda, pides ayuda y tratas de hacer el examen lo mejor posible porque eso está diciendo que no conoces esa parte del contenido que necesitas aprender. Vas, investigas, aprendes y contestas. Entonces, debería por lo menos haber desde mi punto de vista, más del 80% aprobatorio, porque bueno, los errores siempre son parte del proceso, pero como que no tiene excusa. Y también entonces luego, después que lo hablamos, me quedé pensando, ok,
¿por qué, o sea, para qué el profesor habrá hecho esta evaluación tipo formulario? ¿Por qué el examen? Si justamente yo como adulto, que puedo pensar en resolver, en buscar todas las respuestas en internet, el chico quizás también lo puede hacer. La mía a lo mejor no lo hizo por flojera o porque simplemente no se le ocurrió, pero seguramente hay otros niños que va y buscan la información, copia, pega, y no necesariamente están aprendiendo. Entonces, ¿realmente me sirve hacer el examen así? ¿Realmente con eso estoy comprobando que el chico sabe lo que sabe? Entonces, o sea, ahí queda el para qué lo estoy haciendo, cómo yo, realmente yo quiero que aprendan ese contenido, para qué les va a servir, de qué manera lo puedo evaluar, de qué manera lo puedo evaluar y que quizás no pensar es que eso me va a dar mucho trabajo, porque también hay que ser realista, o sea, nosotros queremos la comodidad también, ¿entiendes? De qué manera cómoda, de qué manera de esfuerzo, de qué manera yo puedo evaluar ese contenido, pero que sea realmente significativo, que el chico me diga a mí que sabe lo que sabe, y lo que no, pues yo le ayudo, complemento con algo adicional, ¿sí? Sí, yo creo que ahí, Pau, mientras ustedes hablaban, chicas, me conectaba a tres como palabritas que aquí anoté, que uno es el concepto de homogeneidad, ¿no? Como que siempre evaluamos a todos iguales. Ese es un gran tema que yo particularmente no admito, no adhiero, no me parece, porque ningún niño es igual. Y cuando hablamos de prueba, entre comillas, que sí usamos todavía ese término, es como que, bueno, es la misma para todos los niños. Y hay aulas que tienen 30, 35, 40, y es la misma pruebita estándar para todos, y hay docentes que incluso la repiten año a año, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión que nos desafía hoy a romper esa estructura, porque en realidad ya no vamos a buscar la homogeneidad como se puede haber estado buscando tiempo atrás, donde los momentos, yo siempre lo relaciono al momento histórico. Pienso, yo en mi caso particularmente, que fui a un colegio privado religioso, éramos 50 mujeres en un aula. Pero ¿qué pasaba? Llegaba la docente, nos parábamos todas al lado del banco y decíamos, buenos días, profesora. Y recién ahí, bueno, después de rezar, nos persignábamos y nos sentábamos a escuchar lo que la docente daba, ¿no es cierto? Eso era bien una muestra, una imagen muy significativa de que era un momento de homogeneidad. Y eso fue en su momento. Y yo lo relaciono, como les decía, con el momento histórico de constituirnos como país, de los impactos de una revolución de cuando nos organizamos como país, y teníamos que tener todo el país, digamos, o toda la república, no sé cómo le llamamos desde el punto de vista cívico, una forma como parecida. Entonces fue útil en ese momento. Hoy por hoy, los niños nos están mostrando, si vemos los niñitos que están viniendo, la infancia que tenemos, tienen otro tipo de cuestiones, nos desafían a otras cosas. Y ya no nos vamos a poner a darles a todos lo mismo, porque y ellos nos reclaman a gritos, yo lo siento así cuando veo a los niñitos, que respetemos su diferencia y su particularidad y su potencial. Entonces, yo creo que ahí está. Por eso también nos invita, creo yo, a romper ya con el término medir, medición, la medición, ¿no? Que fue también un poco el mismo, ¿no? Medir, porque fue una extrapolación de la cuestión de la ciencia fáctica a la educación, y bueno, había que medir como se hacía en la ciencia fáctica. Entonces ya ese concepto también como que se nos invita, me parece que el mismo niño nos invita a desterrarlo, ¿no? Y por eso creo que hay muchas cosas donde estamos en este punto de inflexión así. Con respecto a todo esto, decir, bueno, a ver, ¿por qué necesitamos poner o sea, otorgarle una medición? Como vos contabas, Pau, en el ejemplo de que sirve para saber cómo seguimos, puede ser cómo resignifiquemos eso, pero la cuestión es, desde mi parecer, no quedarnos en una evaluación netamente así. Por eso se hace también hasta monótona para los mismos docentes, porque ustedes vieron que a los docentes, a mí particularmente, sí hay algo que menos me gustó siempre en las clases que daba es evaluar así. No, yo siempre le buscaba, bueno, tuve espacios curriculares que lo permitían, seminarios, eran otros formatos, pero dar otras posibilidades, como decía por ahí Sonia también, trabajos en equipo, en producciones grupales,
producciones individuales, pero en donde el niño saque ese potencial o el estudiante, pero no que tenga que ser algo en donde decimos, bueno, a ver, esto es así, yo te evalúo y ahora estás en condiciones de promocionar al otro nivel, que está como, bueno, es el sistema por ahora, vamos a ver a dónde nos lleva todo este cambio. No sé, Y, era mi parecer. y también respetar qué es lo que el estudiante quiere aprender. Por ejemplo, bueno, acá en el sistema educativo en Estados Unidos, me contaba mi hija, que ellos llegan a un tercer año, que sería un tercer año para nosotros, y a partir de ahí pueden elegir qué quieren seguir estudiando. Entonces, van a realizar las materias específicas de aquello que cada uno le gusta o quiere seguir profundizando, Optativa. estudiando, aprendiendo, además, en el proceso, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a respetar. No todos terminan en la misma y con la misma, con los mismos aprendizajes así metidos, porque yo me lo imagino así el sistema educativo en Argentina, que es lo que he vivido y he palpado, ¿no? Y terminamos a una misma edad con todo esto, que muchas cosas me sirven, otras no, muchas me interesaron, otras no, con miles de frustraciones. Y me pregunto, ¿por qué el sistema educativo tiene que frustrarme? Porque lo he vivido muy de cerca todo esto, ¿no? Entonces digo, ¿por qué el sistema educativo me tiene que empoderar, no frustrarme? Entonces, en esto yo veo que, bueno, ahí ya se está respetando al estudiante, porque le estoy dando la posibilidad que elija qué quiere aprender y que elija las materias que quiera cursar, que quiera transitar, que quiera realizar el proceso. Eso me pareció muy importante, enriquecedor, y bueno, y escuchando esto también les quería compartir esto, porque digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que muchas veces hemos dicho? ¿Por qué todos tienen que aprender lo mismo? ¿Por qué todos tenemos que medirlos con la misma vara? Y ni siquiera medir, porque el ser humano no lo podemos cuantificar, somos personas. Entonces, digo, esto ya está caduco y hay que animarnos a un cambio, ¿no? Para generar otra mirada que nos empodere, que nos enriquezca y que nos haga sentir bien como seres humanos. Y otra cosa en cuanto a esto este concepto de evaluación es muchas veces, y lo he vivido con mis hijos años atrás, me fue mal en un examen. ¿Y por qué? Te dieron el examen, te permitieron verlo, el profesor te explicó cuál fue tu error para poder profundizar en eso, que vos mismo hagas la revisión. No. Y quedaba ahí, ¿no? Rendí mal, me saqué una baja nota, no probé. ¿De qué me sirvió eso? ¿Para qué me sirvió? Si no tuve una retroalimentación, que, que el otro, como docente, me permita revisarme, ver qué pasó, analizar lo que pasó en ese proceso de análisis, como yo le digo, o de revisión, y después poder continuar con estos conceptos nuevos, ¿no? Entonces digo, si no hay retroalimentación de esta revisión, de este proceso de revisar a ver cómo vamos, tampoco tiene sentido, porque el otro no sabe cuál fue su error, en qué se equivocó, y si yo no lo conozco, no lo puedo corregir o no puedo aprender de ese error, ¿no? Entonces me parece que, como bueno, venimos diciendo, en este concepto de evaluación hay muchas aristas que transitar y que dialogar sobre esto, ¿no? Pero bueno, desde Cocreación sería un poquito invitar a cada docente que pueda escucharnos y que pueda hacerse preguntas respecto a esto. Sí, totalmente, Sonia. Esto que vos decías de la retroalimentación o de que nos preguntemos al estudiante, a ver, ¿qué crees vos que aprendiste? A ver, o hace vos las 10 preguntas. A mí me funcionaba muy bien muchas veces cuando yo les decía, bueno, ahora hagamos de cuenta que ustedes son las que tienen que evaluar al compañero, por ejemplo. ¿Qué preguntas le harían sobre esto? O a alguien que está en este proceso que hemos hecho. A ver, hagan ustedes. No sé si examen, pero sí, a ver, ¿qué preguntas harían? ¿O qué preguntas
vuelvo a aclarar, esto también porque el tinte de mis espacios curriculares, mis materias lo permitían, no sé si por ahí otros pueden ser diferentes. Pero esto de darle el protagonismo al estudiante me parece clave esto, ¿no? De decir, bueno, realmente el niño, el estudiante es el protagonista y él tiene que decir, a ver, y los chicos no tienen techo en ese sentido. Uno le da esa posibilidad y no tienen techo. Nos dan sorpresas grandes cuando les decimos, a ver, ¿cómo harías esto? A ver, yo les, bueno, hablando ya de nivel terciario, ¿no? Con un grupo de estudiantes, por ahí les propuse, bueno, a ver, ¿qué juego, qué actividad lúdica pensarían ustedes para plasmar esto que hemos aprendido a modo de evaluación o de cierre de este proceso? Pero me quedaba sorprendida, cosa que a mí no se me hubieran ocurrido. Y ahí está esto que decimos, darle ese protagonismo cuando ellos se sienten escuchados. Yo me quedaba al margen, a un costadito, ni existía en la clase, en el aula, y me encantaba ver cómo el despliegue que ellos armaban. Y eso es fantástico, eso es lo que a mí me da alegría, decir, así sí disfruto ir al aula, no sentarme a que escriban una prueba, me llevo a las 100, vengo, corrijo y se las devuelvo, me parece aburrido para el docente también, realmente. Entonces yo creo que hay muchas otras formas nuevas y creo que como decíamos, ¿no? Este juego de ideas la invitación también desde Cocreación es que nos podamos replantear cada uno independientemente de por ahí las directivas ministeriales, que sí, las tenemos que tener en cuenta, pero a ver, cómo siento yo que en el aula, ya sea en el aula presencial o virtual, puedo potenciar esa capacidad de los chicos que está ahí y que si las dejamos, si las soltamos, aseguro con garantía, porque lo viví, nos dan sorpresas. Nuestros estudiantes nos dan sorpresas gratas. Al menos es mi sentir. Bueno, de hecho, este tema, como tiene tanto que hablar, nos gustaría que si nos ves por YouTube o por Instagram, cualquier medio, nos hagas un comentario, nos cuentes cómo ves tú la evaluación, cómo la ven en tu colegio. De hecho, la semana que viene vamos a tener una invitada de respecto a este tema de la evaluación en el contexto virtual. Así que los esperamos pronto. Bueno, muchas gracias, chicas, por Gracias, compartir. chicas, por compartir. Sí. Gracias. Gracias. Nos vemos. Seguimos.